¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Quiero hacer un breve video en forma de respuesta. Creo que también los videos cortos pueden ayudar mucho a sacar de dudas a muchos hermanos, especialmente los hermanos que son protestantes, pero que son nuevos a toda esta enseñanza de la Iglesia Católica. Recuerden que esto de difundir la fe católica es algo que, bueno, siempre se ha hecho, pero que hoy, ¿no? Quizás más que nunca, se está manifestando por todos lados y especialmente creo por las redes sociales. Entonces, hay un hermano que hizo esta pregunta. Dice, si la Iglesia Católica, como ellos lo entienden, es la Iglesia Católica Romana, ¿no es acaso la misma que perseguía a los cristianos del primer siglo? Muchos creen eso, mis hermanos, que la Iglesia Católica es la malvada del cuento, porque algunos la identifican como la Iglesia Católica Romana. Lo que pasa es que hay una gran confusión. Déjenme tratar de explicarles, darle una respuesta y tratar de hacerlo lo más clara y sencilla posible. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente fundó una iglesia. Esta iglesia estaba y está hasta el día de hoy compuesta por personas. ¿Ok? Personas de carne y hueso. Es una iglesia visible. Esta iglesia tiene una estructura, porque esto es importantísimo. La iglesia de Cristo tiene una estructura, tiene autoridades y tiene también doctrinas, disciplinas, medios de gracia. Nosotros los católicos identificamos a la iglesia como un medio que Cristo dejó en este mundo, como un medio para poder relacionarnos con Él, ya que esta iglesia es la que transmite la fe, el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Recuerden también que de la iglesia salieron las escrituras. Algunos piensan que primero es la Biblia y luego la iglesia. No, mis hermanos. La iglesia es primero porque eran personas, recuerden. Y estas personas fueron los que escribieron de parte de Dios. Y bueno, hoy tenemos lo que es la Biblia. Gracias a estas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, eran la iglesia. Que recuerden, la iglesia la componen personas. Entonces, estos, vamos a llamarles cristianos porque realmente no hay otra manera si no es seguidores de Jesús o seguidores de las enseñanzas de Jesús. Pero vamos a llamarles cristianos, ¿no? Estos seguidores de Jesús, eventualmente se les llama cristianos, porque eran seguidores de Cristo, seguidores de las enseñanzas de Cristo. Y esto lo hicieron de manera despectiva, ¿ok? Porque a Jesús no lo querían, ¿no? A tal punto de que lo mataron. Y obviamente, ¿no? Al llamarle cristianos era algo despectivo, más que nada. Entonces, estos seguidores de Cristo se les llama cristianos. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Ahí entonces, por primera vez, en un lugar llamado Antioquía, se les conoce como cristianos. Los seguidores del tal Cristo, ¿no? De aquel que vino a engañar a los judíos y que era un impostor y que, bueno, por eso le quitaron la vida. A estos cristianos lo perseguían los judíos, a estos cristianos los perseguían los mismos que eran parte del imperio romano, de Roma. ¿Okay? Recuerden que en este juicio en contra del Mesías tenemos a los judíos por un lado presentándole, ¿no?, a Poncio Pilato, que era un gobernador romano, ¿no? Y luego lo amenazan que si tú no haces
lo que te pedimos, bueno, te vamos a acusar con el César, ¿no? El César era el emperador del Imperio Romano. Entonces, tenemos a los judíos y al Imperio Romano, que de alguna manera, ¿no?, se unen y eventualmente, bueno, crucifican al Cristo, al Mesías. Los seguidores de Cristo se les llama cristianos por primera vez, esto todavía en el primer siglo. A estos cristianos entonces lo persiguen los romanos, entiéndase, el Imperio Romano. ¿Okay? A estos cristianos los persiguen los judíos. Eventualmente, a estos mismos cristianos, ¿okay?, porque comienzan a propagarse por toda aquella región, ¿no? Asia Menor, en Europa, comienzan entonces a propagarse por todos lados, llevando a cabo la gran comisión, esta encomienda universal de parte de Cristo de ir por todo el mundo. Entonces, a estos cristianos, ya al comienzo del segundo siglo, se les identifica como católicos. Recuerden, siguen siendo los mismos cristianos, no ha cambiado nada acá. Ya para el año 107, entonces, se les llama católicos en forma de adjetivo, en cuanto a la función de ellos. No es un nombre, ¿okay? No les cambiaron el nombre. Estos que se identifican como católicos siguen siendo cristianos. Seguimos avanzando en la historia. Recuerden, mientras está sucediendo todo esto, tanto en el primer siglo como a principios del segundo siglo, ya tenemos una cristiandad en Roma, ¿okay?, de donde estaban los emperadores. En Roma ya tenemos entonces la cristiandad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en la misma Biblia tenemos la carta a los romanos, escrita por San Pablo. Entonces, tenemos varias cosas ya acá. Tenemos a los seguidores de Cristo primeramente. Tenemos a los cristianos, porque a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. Luego a esos cristianos se les llama también católicos. Entonces, aquellos que perseguían a estos cristianos, que también ya se les llama católicos, son los judíos y son los romanos en cuanto al Imperio Romano se refiere. Pero recuerden, los apóstoles plantaron una iglesia en Roma, una iglesia cristiana compuesta por personas de carne y hueso, y los cuales también son parte, ¿okay?, de esta misma iglesia, la cual también recibe el adjetivo de católica. Entonces, mientras la iglesia, ¿no?, compuesta por personas de carne y hueso, por cristianos, que también se les llama católicos, que también existen en Roma, pero no confundan Roma con el Imperio Romano, que son dos cosas muy distintas. Una iglesia puede estar en una ciudad, ¿no?, los cristianos, y no ser parte de lo que es el paganismo, no ser parte de lo que era básicamente la influencia, ¿no?, de los romanos, con su idolatría, con su paganismo. Tenemos entonces que distinguir lo que es el Imperio Romano con lo que es la Iglesia Cristiana Católica de Roma. Eventualmente, a esta iglesia, que está compuesta por creyentes, por cristianos, y los cuales también se les llama católicos, siguen siendo perseguidos por los judíos y por los romanos. Los hermanos aquí entonces es cuando se confunden, porque ellos piensan que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Espero que me estén siguiendo acá lo que les estoy explicando. Entonces, estos, mis hermanos, que son cristianos, seguidores de Cristo, que se les llamó católicos, eventualmente comienzan a fortalecerse porque el mismo imperio que los perseguía, que los mataba, terminó dándoles la libertad de culto. El mismo imperio que los perseguía finalmente los legalizó y dijo: no hay problema, pueden ustedes
seguidores de Cristo, cristianos católicos en Roma y en todo el mundo pueden con toda libertad adorar a su Dios. Entonces, en base a esta ayuda, ¿verdad? Porque era el imperio más poderoso que los perseguía, pero este imperio, ¿no? En base al emperador de este imperio que se dice, van a variar las opiniones, que se convirtió al cristianismo, otros dicen que no, yo no sé, no me consta, no he estudiado esa parte en particular a profundidad, pero entiendo que es el emperador de Roma que en un tiempo perseguía a estos cristianos católicos, termina entonces dándoles la libertad de culto. Y tiene sentido entonces que la iglesia más importante de todas las iglesias católicas pues fuera la iglesia de Roma, ya que es el imperio, el gobierno, ¿no? El imperio romano el que termina dándole la legalidad a lo que es la cristiandad, para que se reunieran y empezaran a edificar incluso sus propias parroquias, sus iglesias. Entonces, tiene sentido, mucho sentido, que de todas las regiones, la que más se fortaleciera fuera precisamente la iglesia que estaba en Roma, porque de ahí vino esa legalidad, ese apoyo, esa ayuda para con los cristianos católicos, porque recuerden, ya se les había identificado como católicos. Esta iglesia, mis hermanos, entonces comienza a seguir creciendo todavía mucho más rápido, porque ahora, bueno, pues ya no hay quien los persiga, por lo menos, ¿no? Hablando acá a grandes rasgos, porque también sigue habiendo la persecución aún después de la legalización. Siempre, eso nunca ha acabado hasta el día de hoy. Sigue habiendo persecución. Entonces, la iglesia universal, la iglesia católica, que comienza desde un principio anterior a la legalización del cristianismo, anterior a Constantino, esta iglesia entonces comienza a crecer por todos lados y desde Roma, siendo que ya la iglesia ya había sido plantada por los mismos apóstoles en el primer siglo, esa iglesia de Roma se convierte en la iglesia con más fuerza, con más influencia, porque tenía el apoyo del mismo imperio que en un tiempo los perseguía, pero que ahora estaba de su lado. Entonces, la iglesia se empieza a dar a conocer por todo el mundo. Seguimos teniendo iglesias católicas en Grecia, en Turquía, seguimos teniendo iglesias en España, en Europa, en varias partes de Europa. Comenzamos entonces a ver este crecimiento, pero recuerden, no todos hablaban la misma lengua, no todos tenían la misma cultura, las mismas tradiciones. Entonces la iglesia comienza a experimentar un crecimiento en todo sentido. Y también doctrinalmente comienza a tener ese desarrollo. Comienza también a tener, vamos a llamarle, esa evolución doctrinal. Porque, por un lado, esta misma iglesia tenía personas, bueno, que sentían que en algunos aspectos la iglesia pues no había todavía dogmatizado ciertas doctrinas y por aquí se levantaba un grupo, ¿no? Que comenzaba a decir que Cristo pues era medio hombre, pero medio Dios también. Otros por acá decían que Jesús, era simplemente creación de Dios mismo, que Él no era igual al Padre o al Espíritu Santo. Comenzamos entonces a ver a grupos que comienzan a enseñar cosas que eran contrarias al depósito de fe que se había recibido. Para eso entonces se convocaba a un concilio, se comenzaba a llamar a todos los obispos, los líderes de distintas regiones de la iglesia para reunirse y hablar del asunto y darle una resolución, tomando en cuenta que fue lo mismo que hicieron en Hechos 15, en el primer concilio no ecuménico de la iglesia en Jerusalén. Lo mismo entonces, el mismo modelo, la iglesia
continúa ese mismo modelo y empieza a tener concilios. Recuerden, la iglesia era una, estaba unida. Entonces, eventualmente, después de varios siglos y de varios concilios, se cree que son 7 concilios, me parece, la iglesia sufre una ruptura. Meramente políticas y meramente también doctrinales, porque les repito, no toda la iglesia creía exactamente lo mismo, ¿no? Habían ciertas discrepancias, especialmente en cosas que no eran dogmáticas. La iglesia entonces, por un lado aquí se creía en lo que es el pecado original, pero por acá no. Por acá, por ejemplo, la iglesia creía en la autoridad del líder máximo, pero por esta otra región comenzaban a ver que era lo mismo el obispo de Roma que el obispo de Alejandría, por ejemplo. ¿Okay? Asuntos políticos, asuntos que entre ellos no concordaban, no llegaron a un acuerdo. Bueno, eventualmente, ¿no? Ya para después del año 1000, entendemos también que el Papa de ese momento, después del año 1000, introduce una enmienda al credo que por muchos siglos se había, ¿no?, recitado en toda la iglesia. Hay una parte en el credo que se establece después del credo de Nicea, donde dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que proviene del Padre y del Hijo. Bueno, esa pequeña enmienda y del Hijo no estaba anterior al año 1000. Entonces, la Iglesia católica, ¿no? Recuerden que está por todo el mundo, desde una parte, lo que es la parte oriental, a ellos no se les avisó, no se les mandó un telegrama, no se les hizo una llamada, decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a añadirle o a enmendarle esta parte al credo, ¿okay? Porque recuerden, no había manera de hacer eso. Era muy complicado. ¿Por qué lo hizo la parte latina, la parte occidental? Porque en la parte occidental se estaba también levantando otra herejía. Entonces la iglesia, para contrarrestar esta herejía de que Jesús, ¿no?, era inferior al Padre y al Espíritu Santo, la iglesia se la enmienda y elevan básicamente a Cristo al igual que al Padre y lo pone en la misma altura que el Espíritu Santo, los tres distintas personas, un solo Dios con la misma dignidad. Entonces, lo que es la parte oriental, a ellos no les agradó esta enmienda, porque ellos decían que tenía que haberse hecho un concilio. Mis hermanos, hasta cierto punto pudieran tener razón, pero ¿es razón suficiente como para causar un cisma, una ruptura desde el año 1054 para acá? Absolutamente no. Entonces, eso simplemente fue la gota que derramó el vaso. Ahora, eso no significa que los de la parte de Oriente no crean que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean al mismo nivel. Ellos no es que no crean esto, claro que lo creen. Lo que les desagradó es que la parte de Occidente haya hecho la enmienda al credo, y esto se le llama el filioque. ¿Okay? El filioque, la parte donde se dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y esa parte fue, bueno, la que causó esta ruptura entre Oriente y Occidente desde el 1054 hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que todo esto que les estoy contando, mis hermanos, todos estos personajes, estos concilios, por ningún lado aparecen los hermanos protestantes. No existe absolutamente nada del protestantismo. Todo esto que les acabo de comentar es parte de la historia de la iglesia que venimos viendo desde un primer siglo. Los seguidores de Cristo se les llama cristianos.
luego se les llama católicos, luego se reúnen, comienzan a tener concilios, comienzan a tener diferencias, comienzan a levantarse herejías, ¿no? Porque siempre ha habido eso y siempre lo habrá. Entonces, mi hermano, esta iglesia lamentablemente se divide, pero la parte occidental se queda, ¿no?, con el líder que ha tenido una sucesión apostólica ininterrumpida desde Pedro hasta el día de la ruptura. Entonces, del lado occidente permanece la misma estructura original, pero no así en la parte oriental. La parte oriental se divide, se separa, y ellos se quedan con la persona, ellos se quedan sin la persona que representa la unidad en el cuerpo de Cristo. Recuerden, Cristo eligió a Pedro para que fuera ese símbolo de la unidad, cabeza de su iglesia. Entonces, mis hermanos, la iglesia católica es la misma, como les acabo de mencionar, desde un principio hasta el día de hoy. Entonces, la otra parte oriental, que se le conoce como la iglesia ortodoxa, ellos entonces, al haberse separado, solamente retuvieron los concilios y las doctrinas que se plasmaron durante esos 1000 años, durante esos 7 concilios ecuménicos, cuando éramos una sola iglesia. Y del lado de los ortodoxos, bueno, pues al no tener al líder, ¿no?, al sucesor de Pedro, ellos mismos comienzan a sufrir también, desafortunadamente, fragmentación y división, como en el protestantismo. Ellos, aunque se les llama una iglesia, realmente, mi hermano, aunque son una iglesia, la iglesia ortodoxa, lamentablemente, al no tener a la cabeza a Pedro, a aquel que Cristo eligió, ellos mismos también se han dividido, se han separado, y un patriarca, porque así le llaman allá, un patriarca en tal parte, bueno, no tiene mayor autoridad que este otro patriarca en esta otra parte. Todos son iguales, y si a una le parece correcto esto y si a otro le parece incorrecto, bueno, cada quien toma sus propias decisiones. Ahí básicamente, bueno, no tienen a un líder máximo como lo hemos tenido nosotros en la parte occidental desde un principio. Y es gracias a esto que la Iglesia Católica se mantiene unida y se seguirá manteniendo unida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros necesitamos del sucesor de Pedro. No podemos estar en unidad sin Pedro. No se puede. Eso es lo que a nosotros nos mantiene unidos. Todos los obispos, ¿no?, en comunión con el Santo Padre. Todos los obispos en comunión unos con otros, y nosotros en comunión con ellos, de manera que todos entonces estamos unidos. Eso no significa que no tengamos diferencias de opiniones. Claro que sí. Cada quien puede opinar, cada quien es libre de decir, a mí me gusta este color, a mí no me gusta, a mí me gusta este sabor, a mí no me gusta. Pero mis hermanos, todos estamos unidos doctrinalmente, dogmáticamente, todos estamos unidos. Uno puede que diga, ¿sabes qué? Yo no estoy a favor de esta enmienda que hizo la iglesia. Está bien. Puede que uno esté a favor, otro en contra. Pero interesantemente, el que está en contra de aquella enmienda, sea la bendición de las parejas, del mismo, lo que tú quieras, el que está en contra cree, por ejemplo, que la Virgen María es Madre de Dios, que la Virgen María fue asunta al cielo, cree que Cristo es igual al Padre, igual al Hijo, cree en la Santísima Trinidad. Lo mismo cree el que no está a favor o el que sí está a favor. Eso es lo que a nosotros nos mantiene unidos. Puede que hayan diferencias de opiniones, pero en cuanto a doctrinas y dogmas de fe, todos estamos unidos, porque como católicos todos creemos lo mismo. Entonces, tenemos comunión unos con otros, y nuestros sacerdotes con los obispos, y los obispos, bueno, con el Santo Papa. Y así es como funciona la unidad en la Iglesia Católica. Así que, mi hermano, nada más quería, bueno, dar esta respuesta. Siempre digo que voy a ser breve, pero mi hermano, una vez que comienzo a hablar, bueno, dejo simplemente que Dios me use, me dirija. Puede que hayan unas personas que se beneficien de estas respuestas que son un poquito más amplias para que, bueno, nos queden un poco más claras las respuestas. Así que, mis hermanos, gracias por todo el apoyo que me brindan. De verdad que se los agradezco mucho.
Seguimos entonces con las preguntas y respuestas. Y si estos videos, estas respuestas les ayudan a ustedes, pues sigan compartiendo el canal para seguir creciendo, mis hermanos, y seguir llegando a muchos, pero muchos más hogares. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.